Bien, bueno, entonces la idea de esta parte de la clase es que veamos un poco algunas herramientas con las que uno cuenta para visualizar datos, como comentó Lucía al principio de la clase, y uno no sabe a priori cuál es el modelo que siguen esos datos. Entonces, antes de meternos en eso, permítanme hacer un comentario respecto de las escalas, ¿sí? Usualmente uno hace un gráfico y está acostumbrado, o sea, nuestra vida en general, a movernos manos, en realidad esta afirmación que acabo de hacer, uno en general se maneja con cosas que son lineales, ¿sí? Entonces, en una regla o en una escala lineal, ¿sí? Cuando uno hace un gráfico en Python, el eje se pone en escala lineal por manera predeterminada. Lo que implica una escala lineal básicamente es que uno tiene un incremento, digamos, esta distancia de acá, y uno sabe que moverse una de estas unidades para la derecha implica sumar 10 respecto del valor inicial, ¿sí? Entonces, si después me vuelvo a mover una unidad de estas para la derecha, tengo que volver a sumar 10. O sea, estoy diciendo cosas que claramente son una obviedad, ¿no? Pero bueno, o sea, si yo ahora quiero ver en qué lugar de esta escala yo tendría que poner al 2, lo que tendría que hacer es básicamente preguntarme por cuántas veces tengo que multiplicar mi unidad, que en este caso la definí como 10. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que encuentro es que tengo que moverme 0,2 veces de esta unidad. ¿Sí? Y entonces sé dónde tengo que dibujar el 2. Ahora bien, uno puede considerar, en lugar de una escala lineal, una escala logarítmica. Y en una escala logarítmica funciona básicamente que en vez de, o sea, moverse una unidad no implica sumar, en este caso 10, sino que implica multiplicar por un valor fijo, que en este ejemplo es 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Yo arranco en 1, me muevo una unidad de estas para la derecha, y lo que hice fue multiplicar por 10. Y me vuelvo a mover otra unidad de estas hacia la derecha, y vuelvo a multiplicar por 10. O sea, básicamente me encuentro acá con el 100, que lo puedo escribir como 10 al cuadrado, ¿no? Porque fue multiplicar 2 veces por 10. Entonces, de la misma manera que acá encontramos en qué lugar tendría que dibujar el 2, me puedo preguntar dónde tengo que graficar el 2 en esta escala logarítmica, ¿sí? Y esencialmente lo que tengo que encontrar es a qué potencia tengo que elevar el 10 para que me dé 2. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando uno se mueve en una escala logarítmica, lo que hace es multiplicar por esta unidad. Entonces lo que encuentro es que básicamente me tengo que mover más o menos 0,3 veces de todo lo que mida esto. Entonces, el efecto que tiene esto, fíjense, es que podemos mirar en un rango, o sea, en una misma escala, un rango muy, muy amplio de valores, ¿sí? Fíjense que mientras que en la escala lineal yo estoy graficando del 0 al 20, en una escala logarítmica lo que estoy pudiendo visualizar es un rango más amplio que va desde el 1 al 100 en este caso. O sea, moverse en mi regla lineal 2 unidades me permite ver del 0 al 20, mientras que en la escala logarítmica me permite ver del 1 al 100. Y bueno, obviamente, ¿no? Como el logaritmo es una función no lineal, lo que termina ocurriendo es que los puntos en esta regla no están separados la misma distancia uno del otro. ¿Sí? Fíjense cómo se me empiezan a acumular los valores a medida que me acerco al final de la marca. Y esto en realidad está bueno porque lo que nos permite mirar las cosas en escala logarítmica es justamente ver datos que se mueven en rangos grandes de valores, ¿sí? O sea, uno pierde cierta información fina, pero rápidamente podemos distinguir diferencias en órdenes de magnitud. Entonces, acá les puse un ejemplo que está, nada, lo saqué de Wikipedia, que es básicamente la cantidad de muertes
debido a un terremoto en el año 2004, por colores. Y fíjense que los rangos de colores son rangos, o sea, se mueven en escala logarítmica, ¿sí? O sea, va pasando de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000 y así sucesivamente. Y vean que es muy, muy fácil en este tipo de escalas, o sea, rápidamente vemos las diferencias en los órdenes de magnitud. Rápidamente nos damos cuenta que en este sector del mundo donde se dio el terremoto hay una mayor cantidad de muertes y varios órdenes de magnitud más muertos que en otras regiones del mundo. Bien, entonces, ¿cómo podemos usar esto nosotros en el laboratorio? Vamos a pensar primero, disculpen, ¿ven bien ahí la pantalla o pongo un poco más grande? Voy a poner más grande, que no me digan. Ahí va mejor. Bien, me hubieran dicho gracias. No, se veía, pero ahí va bien. Genial. Claro, sí, tipo, las fotos se veían bien, pero después el texto ya cuesta Igual, un poquito. perfecto. Reactivar el texto es más para que quede para después, para que lo puedan releer solos. Bien, entonces, pensemos ahora un problema que todos conocemos de Física 1, que es el problema del oscilador amortiguado. Sí, que es el oscilador armónico sujeto a una fuerza de rozamiento que es proporcional a la velocidad. Entonces sabemos que para ese problema la ecuación diferencial se escribe básicamente así, ¿no? Que si se acuerdan, uno propone este tipo de solución y encuentra una ecuación algebraica para lambda, ¿sí? Que tiene esta solución. Entonces, acuérdense, bueno, que esto tenía todos los tres tipos de soluciones. Para el caso subamortiguado, que lo tenemos cuando el radicando es negativo, sabemos que la solución de la ecuación diferencial tiene esta pinta, ¿sí? Donde básicamente lo que tenemos es una parte que oscila a una cierta frecuencia, omega 1, cuya amplitud está modulada por una función exponencial decreciente. Y en esta función exponencial, este gamma es básicamente, nos dice, o sea, nos da cuenta de qué tan rápido se está amortiguando la amplitud de la oscilación en el tiempo. Entonces, fíjense que si uno va al laboratorio, ¿no? Y hace un experimento, qué sé yo, pone algo a oscilar y eventualmente, como no estamos, o sea, qué sé yo, pone algo en el agua a oscilar, por decir algo, ¿no? Esperaría que eventualmente esa oscilación se vaya apagando, que de hecho ustedes lo observaban, ¿no? Para tiempos largos en el péndulo, veían que eventualmente ese péndulo se iba frenando. Entonces, ustedes hacen, vamos a poner bien como en algo bien concreto, hacen el experimento del péndulo, lo hacen una vez durante un montón de tiempo y se encuentran que se frena esa oscilación. Y quieren repetir el experimento y quieren tener una idea de por cuánto tiempo seguido pueden tener el péndulo oscilando sin que la amortiguación sea apreciable. Entonces, está claro, ¿no? Que para poder responder esa pregunta, para poder planificar como mis siguientes repeticiones del experimento, me gustaría saber cuánto vale este gamma, ¿verdad? O sea, porque yo quiero saber qué tan rápido se están amortiguando esas oscilaciones. Entonces, uno podría hacer algún experimento que, según cómo mida, puede ver una cosa de esta pinta, ¿no? Que bien podría ser, si pudieran medir, bueno, como, no sé, en el péndulo la dinámica continua por un tiempo muy largo y en puntos intermedios podrían ver una cosa con esta pinta. Que esencialmente lo que es esto es, bueno, la oscilación que está amortiguada, sabemos que por una exponencial decreciente. Entonces, para retomar la pregunta concreta, queremos recuperar de estos datos qué tan rápido se está amortiguando. O sea, queremos dar un valor de ese tiempo característico de decaimiento de la amplitud. Entonces, lo que podríamos hacer, digamos, esa información está contenida fuertemente
en la exponencial decreciente, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, perfecto. Ok, entonces imagínense que nosotros, nada, de alguna manera lo que hacemos es de esta señal extraer los valores de los máximos locales, ¿sí? Y los graficamos, bien, nada, los graficamos por separado. Nosotros sabemos, ¿no?, que la amplitud de estos picos decae como una exponencial, pero ¿cómo podemos hacer para ver esa dependencia? Digo, ustedes ven esto y dicen es una exponencial, pero tranquilamente si yo les hubiera dicho que era otra función decreciente, probablemente me hubieran creído, ¿no? Porque no es tan sencillo, a ojo desnudo, distinguir dependencias funcionales que no sean lineales. Entonces, fíjense qué sucede cuando consideramos una función que es una exponencial decreciente, bueno, en realidad una exponencial, ¿no?, porque este b puede tener el signo que sea. Fíjense qué ocurre cuando tomamos logaritmo natural a ambos lados. Y digo logaritmo natural, pero en realidad podría tomar logaritmo en cualquier base, ¿no? Porque simplemente me va a cambiar a menos de un factor multiplicativo. Entonces, tengo esta expresión y le tomo logaritmo natural a ambos lados. Lo que me encuentro entonces es que, bueno, el logaritmo natural de i es el logaritmo natural de i, y el logaritmo natural de esto es el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de la exponencial. Que básicamente lo que termina quedando es que logaritmo natural de i me queda igual a una cierta constante más b por x. Entonces, lo que vemos es que al haber hecho esta operación sobre nuestros datos, o sea, consideramos el logaritmo natural de i y lo vemos en función de x, vemos que esa relación es lineal. Y además, la pendiente de esa relación lineal es justamente la constante que acompañaba a x en la exponencial. Entonces, esto lo podemos visualizar muy fácilmente cambiando las escalas de los ejes. O sea, en vez de ver las cosas en escala lineal en los dos ejes, nada, o sea, básicamente cambiamos la regla con la que estamos graficando. Entonces, cuando graficamos, fíjense, ¿no?, en escala logarítmica en el eje y versus una escala lineal en el eje x, estos mismos datos de acá, lo que encontramos es que siguen efectivamente una dependencia lineal. Entonces, lo que estamos ganando al cambiar las escalas en los ejes es poder determinar, o sea, o afirmar, ganar más confianza en el hecho de que la dependencia entre entre x y t en este caso, es de la forma exponencial. Y en particular es una exponencial decreciente porque veo que esta es una lineal que decrece. ¿Me siguieron hasta acá o tienen alguna pregunta? Yo quería preguntar sobre la conclusión que acabas de hacer. O sea, no entendí por qué esto te confirma que es una exponencial decreciente. Porque hiciste el logaritmo de i, digamos. Okay. O sea, por ese paso en Una particular. cosa es, yo tomo la expresión, una función que es una exponencial, y yo sé que si a esta igualdad le tomo el logaritmo natural de ambos lados, me encuentro con esta relación de acá, ¿sí? Sí, eso es perfecto. Bien, entonces ahora yo digo, ok, yo tengo estos datos, yo sé que vienen de un modelo tipo exponencial decreciente. Entonces me pregunto, yo digo, si en vez de graficar este eje de acá en escala lineal, pues fíjate que esto está en escala lineal, ¿no?, porque moverme Claro, así sí. es incrementar en 0,25. Yo digo, ¿qué pasa si en lugar de ver esto en escala lineal, lo veo en escala logarítmica? Es simplemente reescalar cómo se muestran los datos, ¿sí? Uno Sí. esperaría que al hacer eso aparezca, como que se haga más evidente la dependencia exponencial que presentan los datos. Y digo que se hace más evidente por el hecho de que lo veo como una recta. Y yo a ojo puedo decir mucho más fácil que algo es una recta o no. ¿Se entiende? No, es como que entendí todo lo que decís.
tipo, te recibo ahí, pero no entendí la relación entre la exponencial decreciente y ver esto como una recta. O sea, que ver esto como una recta te hace entender que era una exponencial decreciente. Esa parte es como la Claro, que... porque fíjate que yo lo que estoy cambiando acá es que el eje X, bueno, les quedó Ah, confuso. claro, O sea, ahí lo el eje veo. vertical ya no lo estoy graficando más con escala lineal, lo estoy Claro. graficando en una escala logarítmica. Entonces fíjate que ya no están equiespaciados los puntos. Bueno, las marquitas quedaron medio chiquitas acá, pero fíjate que Sí, sí. esto es 10 a la menos 1, o sea, esto es 0,1. Yo sé que acá tengo 2 por 10 a la menos 1, o sea, tengo 0,2. 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. O sea, ya no es lo mismo que está acá, o que está acá, pero es como que lo estiré o lo comprimí, lo estoy viendo rescalado, de forma tal que me es mucho más evidente que los datos son exponenciales. Claro, perfecto. Ahí O está. sea, está re buena la pregunta igual, porque yo también lo que podría hacer es, en vez de graficarme, en vez de cambiar la escala, lo que podría hacer directamente es graficar el logaritmo de estos datos, ¿no? De hecho, ahora vamos a hacerlo. No sé si tengo que correr el... A ver. ¿Se entiende que es distinto graficar en escala logarítmica que graficar el logaritmo de una cantidad? Por las dudas vamos a verlo. Entonces, bueno, algo me pasó acá. Entonces, fíjense, ¿no? Que yo ahora lo que estoy cambiando lo que estoy graficando. Yo estoy graficando los ejes, ambos ejes ahora, están en escala lineal, porque el incremento es el mismo, pero estoy graficando el logaritmo de estos picos. Y lo que encuentro cuando hago eso es, de vuelta, una recta. Claro. Pero, o sea, lo que uno gana en realidad, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, qué sé yo. De esta manera uno, si querés, pierde un poco la noción del tema de cuánto valían los puntos en sí. Porque fíjate que de la otra forma, vuelvo a la otra manera, la que estoy graficando en escala logarítmica, yo de acá puedo mirar cuánto valen cuánto es el valor del dato que yo grafiqué, ¿no? Porque es esto que te decía, yo voy acá y digo, bueno, ok, Claro, para vas t igual a ahí, 2, sí. voy acá y esto es 9, 8, 7 por 10 a la menos 1. En cambio, de la otra manera, yo lo que estoy viendo es el logaritmo de 7 por 10 a la menos 1. Claro, este es más difícil el O sea, valor. uno pierde, si querés, o sea, no estás visualizando verdaderamente el valor de tus datos en sí, sino lo que estás viendo es el logaritmo de tus datos. Acá lo que haces es como que con la escala logarítmica es como que te estiraste tu regla, te usaste otra regla para graficar, donde hacer eso te ayuda a ver, a ver cuál es la dependencia funcional de los datos. Perfecto. Bien, gracias por las preguntas. Bueno, entonces, veamos otro tipo de formas funcionales en las que cambiar las escalas en las que uno grafica ayuda a visualizar los datos. Entonces, imagínense que tenemos una función de esta forma, una ley de potencias, ¿sí? O sea, claramente la relación entre X e Y no es lineal, ¿verdad? Y de estas formas funcionales ya nos hemos encontrado varias en la materia, en particular lo que contó Maura al principio, con la dependencia entre la longitud y el periodo de un péndulo. Entonces, si aplicamos logaritmo a ambos lados de esta expresión, lo que encontramos es básicamente lo mismo, o sea, es muy parecido a lo de antes, ¿no? Tenemos logaritmo de y por otro lado tenemos el logaritmo de toda esta cosa que se separa en logaritmo de 6 más
2 veces el logaritmo de x, porque acuérdense que las potencias adentro de un logaritmo bajan como factores multiplicativos. Entonces lo que tenemos ahora es una relación lineal entre el logaritmo de x y el logaritmo de y la pendiente de esta relación lineal es la potencia a la que x está elevada. Y la ordenada al origen es el logaritmo del factor multiplicativo de esta ley de potencia. Entonces, grafiquemos esto, ¿no? Uno grafica en escala lineal en ambos ejes y bueno, se encuentra con esto. Ahora, cuando uno grafica en escala logarítmica en ambos ejes, antes teníamos escala logarítmica en el eje vertical y una escala lineal acá, y ahora tenemos escala logarítmica en ambos ejes. Cuando hacemos esto nos encontramos que efectivamente en escala logarítmica para los dos ejes, la relación entre las variables es lineal. Esto lo que nos está diciendo es que en realidad la relación entre las variables es de la forma de una ley de potencias, ¿sí? Y si uno mira la pendiente de esta recta, puede saber cuál es la potencia de mi ley de potencias. Bien, veamos un caso más. Si ahora tenemos, por ejemplo, y igual logaritmo de x. Ahora ya vemos, ¿no? O sea, de nuevo, x e y no se relacionan linealmente de forma directa, sino que las variables que están relacionadas de forma lineal es y el logaritmo de x. Entonces, ¿se les ocurre cuál es una forma, o sea, en qué eje me convendría graficar en escala logarítmica? O sea, si yo grafico y en función de x, ¿qué eje me convendría poner en escala logarítmica para poder ver los datos lineales? ¿Los reperdí a todos? ¿Logarítmica en el X? Bien, exactamente. Genial. ¿Está claro para el resto? Sí, al revés que antes sería, ¿no? Claro, pero o sea, es al revés que antes, porque en realidad lo que yo veo acá es que la variable que yo quiero ver, o sea, que quiero ver logarítmicamente, vendría a ser x. Entonces, vamos a ver, esto yo se los quería ocultar. Bueno, vamos a ver cómo cambiar las escalas en los ejes nos permite ganar confianza sobre cómo es la dependencia funcional y además distinguir cómo son estas dependencias. Entonces, imagínense que, no sé, hacen 2 experimentos o alguien viene con datos y les muestran estos datos que están graficados los dos en escala lineal. Y ustedes quieren saber, bueno, cuál es la forma funcional de uno u otro. Si son los dos, no sé, son logaritmos, son leyes de potencias, ¿qué forma funcional siguen? Entonces, una de las primeras cosas que uno puede hacer cuando se encuentra con un gráfico de esta manera es ir cambiando las escalas de los ejes. Entonces, bien, graficamos en semilog y, o sea, graficamos en escala logarítmica en y escala lineal en x. Y nos encontramos que ninguna de estas dos curvas presenta un comportamiento lineal cuando graficamos en esta escala. Entonces, bueno, seguimos. O sea, en principio, al hacer esto, lo que podríamos descartar es que ninguna de estos dos datos presenta una dependencia exponencial, que bueno, igual era medio obvio, ¿no? Por la forma de las funciones, pero más allá de eso. Entonces ahora graficamos en escala semilogarítmica en x. Eso significa escala lineal en y escala logarítmica en x. Y nos encontramos que la curva naranja en esta escala es lineal. Entonces, como bien dijeron recién, si cuando uno grafica datos en semilog x ve que siguen una recta, es porque se tratan de datos que son del tipo y igual logaritmo de x. Bien, o sea que esta curva naranja que está acá no es una ley de potencias. O sea, punto número 1 para remarcar. O no sé si Sofi, número no me 1. quedó claro qué es lo de ley de potencias. O sea, entendí en qué eje se veía, pero no entiendo como qué Perfecto. significa. Una ley de potencias es básicamente tener que, por ejemplo, y sea igual a una constante
por X a alguna potencia dada. Así sola, o sea, sin ningún término sumado. Ahí ni va. nada. O sea, esta es la definición de ley de potencia. Bueno, esto no, o sea, esto es un ejemplo de una ley de potencia, pero es eso. O sea, tiene Ahí va, que ser... sí, me pasó eso. Genial. Igual está buena la pregunta, porque, bueno, ahora lo vamos a ver en el ejemplo que está más abajo, les hago un comentario más. Bien, entonces ahora, cuando ploteamos en escala, ambos ejes en escala logarítmica, lo que nos encontramos es que ahora los datos azules presentan una dependencia lineal, con lo que podemos decir que los datos azules presentan un comportamiento tipo ley de potencias. Bien. Esta es una herramienta que, a mi parecer, es súper útil, está bueno uno tal vez hacer un gráfico, no los ves en escala lineal, si es bueno, a ver, me pongo a jugar un poco, no los ves lineal, perdón, ¿no? En escala lineal, y te pones a jugar un poco con la visualización de los ejes para ganar un poco de intuición sobre cómo pueden estar dependiendo entre sí las variables que graficamos. Pero esto sirve para todo, o sea, esta herramienta es como, no sé, la panacea, me sirve para absolutamente todo. Vamos a retomar un poquitito lo que comentó Mauro al principio de la clase respecto del experimento del péndulo, ¿sí? Que nosotros sabemos que para el péndulo ideal las variables se relacionan de esta manera. O bien podemos pensar que t es proporcional a la raíz de la longitud, o también, bueno, lo que habíamos hecho en las clases anteriores fue linealizar esta expresión y decir, bueno, ok, t cuadrado es proporcional a L. O sea, está claro, ¿no? Que si nosotros graficáramos cualquiera de estas dos relaciones, o sea, nosotros graficamos t en función de L, o sea, si la pensamos como cualquiera de estas dos expresiones, la relación es la misma, ¿no? En el sentido de que en ambos casos es una ley de potencia. Porque acá puedo pensar que, bueno, t función de L va como L a la 1/2, y acá lo mismo, puedo pensar que L va como t cuadrado. Ahora, ¿qué pasa en el caso que vimos en la clase, en el que estaba, en principio, parecía estar mal determinado el centro de masa? O sea que teníamos básicamente la longitud determinada a menos de un factor constante. Nosotros vamos, hacemos el experimento, graficamos t en función de L y nos ponemos a cambiar la escala, así como recién vimos. Entonces, cuando uno hace eso, fíjense, ¿no? O sea, los puntos que me importa ver ahora son los puntos azules, ¿sí? Son t en función de L. ¿Y qué me encuentro? O sea, esto no es una recta, ¿verdad? O sea, está claro que no es una recta, ¿no? Sí, sí. Sí, se ve. Sí, sí, se ve que no. Bien, buenísimo. Entonces, fíjense el efecto que tiene, ¿no? El haber tenido este corrimiento acá. Entonces, el hecho de que esté este corrimiento acá hace que ya no puedo pensar que t y L, que el logaritmo de t y que el logaritmo de L se relacionan linealmente entre sí. Porque lo que se relaciona linealmente entre sí es el logaritmo de t y el logaritmo de L menos L0. Entonces, esto se los digo para que vean que en realidad uno tiene como una valija enorme de herramientas para evaluar los datos, ¿sí? Esto de cambiar las escalas es una herramienta más, pero que no implica que te salva de absolutamente todo y que siempre uno tiene que ir, y si tiene un modelo físico, tiene que pensar las hipótesis que hay detrás de ese modelo, ver cuáles se pueden estar cumpliendo, etc. No sé, Lucía, si querés comentar algo más de esto, o paso a contarles a los chicos el resto. No, pasá a contarles a los chicos directamente el resto. Cualquier cosa, si alguno se quedó un poco en las cuentas, es pensarlo en si yo quisiera aplicar logaritmo a ambos miembros de la igualdad, para no modificar la ecuación, cualquiera sea el caso, tendría que ver, por ejemplo, en el caso en que Sophie sumó la constante de L0, si yo, por ejemplo, si en vez de tener t cuadrado igual a 2pi al cuadrado sobre g por L más una constante, supongamos ese caso, bueno, si quisiera aplicar logaritmo de un lado de un miembro, de uno de los lados de la igualdad y del otro, para no modificar nada en la ecuación, fíjense que el logaritmo de una suma
no es distributivo. Entonces ahí viene el problema de ver que no puede ser lineal uno frente al otro, sino es un todo. Pero bueno, no nos queremos extender en la teoría, pero la idea tiene que ver con eso. Es como pensarlo en aplicar logaritmo en ambos miembros de la igualdad. En este caso solo es visualizarlo. Y lo que dice Sofi es, bueno, si yo veo una recta, tengo idea y tengo intuición de lo que me está pasando con alguna de las posibilidades que dio ella. Si dejo de ver una recta, bueno, ya estoy en conflictos, tendría que empezar a ver un poco si tengo la ecuación. ¿Esto para qué me puede servir? Si tengo datos desconocidos, lo primero que hago es tratar de ver, de graficarlos, ver intuitivamente, a ver, chusmeo, qué sé yo, pero trato de aplicar logaritmos en las escalas solamente, sin hacer ninguna cuenta, para ver si hay alguna tendencia por ahí notable. Nada, podés seguir tranquilo. Bárbaro, gracias Lucía por el comentario. Bueno, y ahora les dejo una actividad para que discutan entre ustedes. Les vamos a pasar una serie de datos y la idea es que ustedes, bueno, evalúen qué forma funcional parecen cumplir. ¿Sí? Y si logran, digamos, llegar a una respuesta de qué forma funcional parecen cumplir, ¿cómo podrían hacer para recuperar cuáles son los parámetros que caracterizan esa dependencia? Me refiero, como yo les mostré acá arriba, ¿no? Tipo, en la exponencial decreciente, a uno lo que le gustaría decir es, bueno, ok, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a mi variable en la exponencial, ¿no? Entonces, la idea es bueno, que miren un poco los datos, que jueguen con esto de las escalas y discutan entre ustedes cuál les parece que podría ser la manera de recuperar esos parámetros. Y de Java les pregunto de qué ley física les parece que podrían prevenir esos datos. Pero esto es totalmente accesorio. Así que bueno, dejo de compartir. Si no hay preguntas, yo después ahora les mando por el Discord, subo el PDF de esto o algo similar, y les subo también los datos para que los puedan mirar entre ustedes. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, profe, no termino de entender.